Dios les bendiga a cada uno de ustedes que se van a dar tiempo de ver este video. Vamos a continuar con el tema de la fe verdadera. Hicimos una primera parte. Esta será una segunda parte acerca de lo mismo. Esperemos terminar y si no, pues llevaremos una tercera parte. Lo importante es entender de dónde viene la fe verdadera. ¿Ok? Bueno, Dios bendiga. Vamos a mostrar, la semana pasada les mostraba algunos ejemplos que vimos como Dios con la pura palabra se hizo lo que el paraíso, el mundo, el cielo, todo, con solo su palabra. Cuando dijo hágase la luz, se hizo la luz, que la tierra produzca hierba, que el mar produzca animales y todo solamente con el poder de su palabra. Porque decía la semana pasada, el poder está en su palabra. Y vimos ejemplos de Moisés, de Abraham, de Noé. Vimos ejemplos de cómo ellos obedecieron a la voz de Dios porque le creyeron, tuvieron fe en lo que Dios había hablado. Y en la Biblia se ven frases como oíd palabra de Jehová, o Jehová habló, o Jehová dijo, ¿verdad? Cuando Él habla a alguien que quiere decirle algo. En el Antiguo Testamento se ve mucho esto. Cuando Dios habla y el que escuchó obedece, aunque algunos no obedecieron, como en el caso de Jonás, cuando Jehová le dijo, le dio palabra, pero Jonás no quiso obedecer y ya ven, huyó, pero Dios lo trajo para que cumpliera lo que él le había dicho, que era predicarle a Nínive. Y bueno, todos esos pasajes nos muestran que tuvieron fe los que oyeron la voz de Dios y la creyeron, obedecieron porque tuvieron fe. Hoy en la actualidad, amigos, hay mucha gente que dice creer o tener fe en Dios, pero tristemente no lo obedece. ¿Obedecerlo en qué? En su palabra. La Biblia dice, Jesús dice, los que me aman guardan mis mandamientos, ¿verdad? Y guardar es obedecerlo, obedecer su palabra. Hay gente que tiene fe en imágenes, en estampas, no sé, en muchas cosas, amuletos. Les decía que hasta en Pancho Villa ya tienen fe y algunas cosas más. Y lo triste es que dicen también tener fe en Dios, cuando en realidad Dios no nos manda a tenerle fe a nada que no sea Él. No hay ningún pasaje en la Biblia que Dios diga, crean en esto, crean en aquello, no. Al contrario, dice ahí en Éxodo que Él es fuerte y celoso, ¿verdad? Que visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Nos da a entender que todo aquel que pone su fe, su confianza en alguien más, en vez de amar a Dios, la Biblia enseña que lo aborrece a Dios. ¿Por qué? Porque lo hace a un lado, porque no lo pone en primer lugar, sino que se va por otros lados. Y eso lo vemos muy común en muchas partes. Cuando la gente ya pone su confianza en cualquier otra cosa que no sea Dios. Aunque pueda decir que cree en Dios, los hechos demuestran que no es así. Pero cuando se les ofrece algo, cuando están en algún apuro, en vez de buscar a Dios, buscan primero a lo que también le tienen fe. Pero están en una fe incorrecta, pues no viene de la palabra de Dios. Y eso es lo importante, que la fe verdadera tiene que venir de la palabra de Dios. No se puede, amigos o hermanos, tener fe en otra cosa que no sea solamente en Dios. Necesitas tener fe en Dios, pues solo así agradarás a Dios. Como dice en Hebreos 11:6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Puedes ver tu Biblia y en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero de cuál fe? La fe que viene de su palabra. Todo cristiano debe ser guiado conforme a la palabra de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, el apóstol Pedro, en 2 Pedro 1:9, creo que ese pasaje ya se los había dado. 2 Pedro 1:19, perdón. 2 Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hace que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es?
¿A qué se refiere la palabra profética más segura? En aquel tiempo escuchaban los libros pasados, pero hoy tenemos lo que hoy se llama Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es la palabra de Dios. Decíamos la semana pasada, en Juan 5:39, el Señor Jesús dijo, escudriñar las Escrituras, dice, porque en ellas parecéis que encontraréis la vida eterna, dice, y ellas dan testimonio de mí. ¿Te das cuenta? Para conocer al Señor, para creer en Él, necesitas escudriñar la Escritura, ¿verdad? Porque Juan 7:38 también nos dice, el que cree en mí, Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces es importante, amigo, es importante la Escritura para que puedas creer en el Dios verdadero, para que puedas tener la fe correcta, la fe que manda el Señor que debemos de tener. Pero tenemos que entender bien la Escritura para no caer en emocionalismos, porque hay ejemplos, por ejemplo, Filipenses 4:13, la mayoría de la gente lo usa para muchas cosas. Un ejemplo, si voy a tener un examen en la escuela y usen esa frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si voy a hacer un trabajo, lo usen, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cosas de esas, cuando en realidad la Biblia, cuando el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no se está refiriendo a nada que no era, de que era predicar la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Podemos leer, por ejemplo, ahí en Filipenses 4:13, vamos a leerlo un poco. Filipenses 4:13 para darnos cuenta a lo que se estaba refiriendo el apóstol Pablo. ¿De dónde? ¿Por qué dijo eso? ¿Verdad? ¿Por qué lo dijo? Permíteme tantito. Estas hojas están muy delgaditas. Filipenses 4:13 dice, espero hacer un poquito rápido, es un tema muy bueno. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo dijo el apóstol Pablo, pero veamos por qué lo dijo. Si leemos por ejemplo, si lo leemos desde el 1, dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y empieza a decir muchas cosas, pero cuando llega al versículo 11, dice, bueno, en el versículo 10, 4:10 dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y si todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero Pablo se refería a todo lo que conllevaba predicar el Evangelio. Todo lo que conlleva predicar el Evangelio, viajar, predicar, tener dónde quedarse, que pasaba hambre, si a veces tenía de más, pero todo era por predicar el Evangelio. No tiene nada que ver con lo demás, nada tiene que ver con lo demás, que si, no sé, hoy tengo que ir a algún lado y tengo que hacer algo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Ese texto está hablando de lo que conlleva predicar el Evangelio, que puedes pasar necesidades, pero Dios es fiel y siempre lo sostuvo al apóstol Pablo. Por eso es importante entender la Biblia, creerla de la forma correcta para no caer en emocionalismo, porque este texto ha sido muy mal interpretado, muy mal traducido, lo han usado de unas maneras que no son como debe de ser, ¿verdad? Y así vemos mucho, por ejemplo, Marcos 13, al que cree todo le es posible, ¿verdad?
Pero si vemos Mateo 17, vamos a leer un poquito Mateo 17. Mateo 17, 14. Que dice Mateo 17, 14. Mateo 17, 14. Dice, está hablando del paralítico. Dice Mateo 14 al 21, vamos a leer Mateo 17, del versículos 14 al 21, vamos a leerle. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le he podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Te das cuenta? Dice que le trajeron a ese jovencito, lo llevó a los apóstoles, pero no pudieron echarlo fuera. ¿Por qué no lo echaron fuera? Jesús le reclama, ¿verdad? Le dice por su poca fe. ¿Y por qué? Si vamos a Mateo 10, ¿sí? A Mateo 10, y vamos a ver lo que Jesús ya les había dicho, la palabra que Dios Jesús ya les había dado. Dice en Mateo 10, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, dice bien, a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Te das cuenta? Aquí fue el punto donde Jesús ya les había dado la palabra. Les dijo, les doy autoridad para echar fuera todos los espíritus. ¿Qué sucedió? Que los apóstoles no creyeron a la voz de Dios. No la creyeron. Por eso no pudieron echarlo fuera. Tenían la autoridad, pero no creyeron. ¿Te das cuenta? Ya les había dado la palabra, ya les había dado autoridad, pero no la creyeron. Por eso no pudieron echarlo fuera. No pudieron echarlo fuera. En Mateo 8, del 5 al 10, por ejemplo, vamos a leer Mateo 8, del 5 al 10. Dice, entrando Jesús en Capernaum, es otro ejemplo. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Te das cuenta? Dijo el centurión, solamente di la palabra y mi criado sanará. Él tenía fe en Jesús. Y si leemos más adelantito, le dice Jesús en el versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y si su criado fue sanado en aquella misma hora, solamente con la palabra de Dios. Solamente buscamos su palabra, que Él la diga, que Él haya dicho a través de la Biblia, qué es lo que Él va a hacer. Creer su palabra, como dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír, pero oír la palabra de Dios. Tristemente, hoy hay mucha gente haciendo muchas cosas que la palabra de Dios no ha dado autoridad, no ha dicho el Señor, pero andan haciendo muchas cosas que Dios no ha hablado. Y la fe verdadera tiene que venir de la palabra de Dios. Solo esperamos su palabra. Nosotros como cristianos, cuando viene un problema, una enfermedad, vamos a nuestro cuarto, nos ponemos a orar y le rogamos a Dios que Él diga una palabra para sanarnos, para resolver nuestro problema, pero esperamos su palabra, nada más. Y saber
que es probable que a lo mejor no quiera dar la palabra, porque Él sabe lo mejor para nosotros, lo que es mejor para nosotros, ¿verdad? Hay gente, decía, que declara, que decreta, no sé de dónde viene eso. Hay textos que sí lo hablan, pero no son respaldados para andar decretando, declarando o exigiéndole a Dios, ¿verdad?, que Él haga nuestra voluntad cuando nosotros somos los que debemos hacer la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó allá en Getsemaní cuando dijo, si quieres que pase esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es lo que buscamos nosotros, que se haga su voluntad, ¿sí? Pero hay que entender que Él puede hacer las cosas. Él es grande y poderoso, pero también cabe ¿cómo se dice la palabra? De que Él no quiera hacerlo. ¿Sí? No es porque tú quieras y ya declares y que tengas demasiada fe, ¿sí? Porque ante todo puedes tener mucha fe, pero también tienes que entender que tiene que ser primero su voluntad, ¿verdad? ¿Por qué? Para que sea la fe y la obediencia. A través de la fe viene la obediencia. Y te digo, y podemos ver muchos ejemplos, pero solo esperamos su palabra. Cuando tú vayas al cuarto a orar, esperamos su palabra, que Él la diga. Pero cabe, te digo, la posibilidad de que Él no la diga, de que Él no quiera. ¿Sí? Vamos a leer, por ejemplo, Juan 14, 13 y 14. Vamos a leerlo, Juan 14, porque te digo, a veces hacemos cosas que el Señor no ha dicho o confundimos algo que Él ha dicho. Por eso es importante escudriñar las Escrituras. Vamos a ver Juan 14, versículos 13 y 14. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Dijo Jesús, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y claro, que Él lo hará, ¿sí? Pero aquí está la fe correcta, ¿sí? Aquí está la fe correcta. Vamos a leer primero 1 Juan 5:14. 1 Juan 5:14. Vamos a leer para ir complementando lo que viene siendo la voluntad del Señor o nuestra fe en Él. 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza, fíjate bien, tú tienes fe, tienes confianza, ¿verdad? En el Señor, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, fíjate bien, conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es la fe. Tú crees, tú obedeces a la voz de Dios, quieres algo, tienes mucha fe, sabes que Dios puede hacerlo, pero hay que entender que si está dentro de su voluntad, de que puede hacerlo, claro, para Él no hay nada imposible, pero tiene que ser primero si esa es su voluntad. Hay que entender eso, amigo, hay que entenderlo, porque hay gente que se agarra y decreta y declara y le da órdenes al Señor y eso no es correcto. No es correcto, tenemos que ser dependientes del Señor, depender de Él, nada más de Él, si Él quiere, sí, porque la fe correcta es saber que Él puede hacerlo, sí, saber que Él puede hacerlo, esa es la fe, pero, como te decía hace rato, cabe la posibilidad de que Él no quiera hacerlo según lo que tú le hayas pedido, esa es la fe correcta, saber que Él puede hacerlo, pero esperar que así es su voluntad, ¿verdad? Por eso, así de sencillo es esto, amigo. Así es esto. Te digo, Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Sí, debemos entender que la palabra de Dios tiene poder para lo que Él dice se haga, lo que Él dice, ¿sí? Pero solo lo que Él dice. Creer algo que Él no ha dicho, eso ya es inventar.
o torcer la escritura con algún verso que no enseñe lo que alguien quiere hacer creer. Y hay ejemplos. Vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, el texto que usan para decir que puedes pedir lo que tú quieras. Un carro, una casa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a leer Mateo 7, de 7 al 11. ¿Sí? Ojalá tengas tu Biblia ahí para que puedas acompañarme a leer sus pasajes. ¿Sí? Mateo 7, versículos de 7 al 11 dice: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca halla, al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis para que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Este versículo, este pasaje, me consta porque yo estuve en cierta iglesia, cierta denominación, y se usaba. Aquí dice: pide y Él te dará, toca y Él te abrirá, lo que tú le pidas Él te va a dar. Inclusive llegué a oír que decían de un pasaje, cuando creo que el ciego decía, cuando Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Y le dice el ciego: pues que recobre la vista, Señor. Y de ese pasaje han dicho que tienes que decirle al Señor exactamente cómo quieres tú. Por ejemplo, si tú pides un carro, pide el carro, pero tienes que decir de qué color lo quieres. A mí me consta, yo lo oí. Nadie me lo contó, yo lo viví, yo lo oí. Y de esa manera tuercen la escritura, hacen creer algo que Dios no ha dicho. Si vamos, por ejemplo, a leer el paralelo, ¿sí? De Mateo, a ver si Lucas 11, del 9 al 13, Lucas capítulo 11, versículos del 9 al 13. Vamos a ver, es el paralelo del que leímos ahorita. Dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, te das cuenta, es el mismo, es el paralelo de Mateo. Pero dice aquí: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Está hablando de Espíritu Santo. Está hablando de Espíritu Santo. Si tienes que complementar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. ¿Sí? Ya se nos va a acabar un poquito el tiempo. Pero este pasaje lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? ¿Por qué no es correcto decir que puedes pedir lo que tú quieras y el Señor te lo va a dar? ¿Sí? No, porque hay pasajes donde muestran que estaría en contra la palabra de Dios, se contradiría la palabra del Señor, y la palabra de Dios no se contradice para nada. Aquí está hablando que pidamos Espíritu Santo, Espíritu Santo. ¿Y por qué? ¿Por qué pedir el Espíritu Santo? Vamos a leer Romanos 8, del 26 al 28. Aquí está la respuesta. Vamos a ver Romanos 8, ¿sí? 8, versículos del 26 al 28. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Lo dice el 28, y sabemos que los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Te das cuenta? Necesitamos el Espíritu del Señor, ¿no?, para saber qué es lo que vamos a pedir. Pero todo se refiere a nuestra vida espiritual. No está hablando de cosas materiales. No está hablando de cosas materiales. Está hablando de cosas espirituales. Para poder seguir avanzando en el camino del Señor conforme Él quiera. Sí, en el siguiente video, espero que continúes en esta secuencia de los videos que he subido. La verdad es importante que creas la palabra de Dios. En el video que viene la próxima semana, vamos a ver cómo contradice esto de pedir lo que tú quieras. Lo vamos a ver allá en Mateo, capítulo 6, y te das cuenta que se estaría contradiciendo la palabra cuando mucha gente dice que pides lo que tú quieras, pide una casa, un carro y todo. Yo tuve una experiencia viva de una casa. Y la verdad es triste, pero pasé por una situación muy crítica. Pero bueno, Dios es bueno, es justo, ¿verdad? Y yo creo que las cosas siempre las pondrá en su lugar y no tengo rencor ni coraje a nadie. Gracias a Dios, ahora sí puedo decir que he conocido al Señor a través de su palabra, en escudriñar su palabra, porque en realidad he pasado por muchas cosas, pero Dios me ha dado ese sentir de perdonar, de no odiar, de no guardar rencor. Y eso es conocer al Señor, al verdadero Dios, y mostrarlo en tu vida personal. Dios te bendiga y espero que estés en el próximo video, lo puedas ver. Como siempre te he comentado, este video yo lo grabo y luego lo subo. Pero si tienes alguna duda, puedes escribir y a la brevedad posible yo te contestaré conforme a la duda que tú tengas, conforme a la Escritura. Dios te bendiga, cuídate mucho y espero que esto te sirva de gran bendición, porque de aquí depende nuestra vida eterna, el saber dónde ponemos nuestra fe y en quién la ponemos. Dios te bendiga y hasta el siguiente video.